Abramos nuestras Biblias en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, comenzando en el verso 13. Estamos ya en este quinto sermón, eh, estas columnas literarias que Mateo usa para organizar esta narrativa preciosa del Evangelio de Jesucristo, que tiene tres partes. En Mateo, capítulo 1 al 4, la presentación del Mesías. Del capítulo 4 al 16, el ministerio público del Mesías, y del capítulo 16 al final, capítulo 28, es la pasión, muerte y resurrección del Mesías. Estamos allí y, repito, a través de ese evangelio hay cinco columnas literarias que son cinco sermones, que por cierto he estado orando mucho para escribir un libro que se llame Conversaciones en los sermones de Jesús. No sé cuál es el título, tu título todavía, pero yo creo que pudieran ser preciosas joyas de la palabra de Dios que pudiéramos aprender discursivamente, esto es, mientras conversamos y compartimos nuestras perspectivas y religiones, perspectivas y reflexiones. Ay, Dios mío, mi lengua. Pues muy bien, estamos en el verso 13 y recordemos que todo en el estudio de la palabra de Dios es contexto, 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 y para considerar bien el contexto, necesitamos observar, observar, observar a una mayor observación, una mejor interpretación. Y en relación al contexto, este último sermón, que comprende los capítulos 23, 24 y 25, comienza de una manera fantástica. ¿Qué dice? Entonces habló Jesús, verso 1, a la gente y a sus discípulos, diciendo. Esto es algo muy interesante porque por años yo leía el contenido del capítulo 23 y yo leía denuncias, ayes, juicios, sentencias durísimas, y es que no lo sean, hacia los hipócritas, fariseos y escribas, líderes religiosos, que lejos de hacer su trabajo, estorbaban el reino de Dios. Pero lo interesante es de que este sermón está dirigido a los discípulos de Jesucristo. En otras palabras, esto es para nuestra consolación, para nuestra enseñanza, para que tengamos esperanza. Por lo tanto, yo a esta sección le he titulado Jesús se lamenta, porque aquí, a partir del verso 13, encontramos siete ayes, que más que promesas, que son interesantes porque contrastan a las bienaventuranzas. El primer sermón aquí en Mateo comienza con las bienaventuranzas, 9 de ellas, y termina con estos siete ayes. Y de la misma manera que las bienaventuranzas no son promesas, sino realidades, estos ayes no son promesas, sino son ayes y lamentos de la realidad y de la condición en la que están estas personas, pero para la enseñanza de sus discípulos. Por lo tanto, yo, repito, titulé eh, Jesús se lamenta. Y en primer lugar, Jesús se lamenta cuando en lugar de extender su reino, los discípulos lo estorbamos. ¿Me acompañan a leer el verso 1? Mas hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Permítanme hacer una palabra de oración. ¿Me acompañan? Padre precioso, te damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos alrededor de tu preciosa palabra. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley, contemplando en ella tu gloria como en un espejo. Sigamos siendo transformados a tu imagen por tu Espíritu. Es lo que oramos los semillosos quienes decimos. Así sea. Amén. Y amén. Y cita a los fariseos, y también me llama la atención porque no dice, hay de ustedes herodianos, hay de ustedes saduceos. Los saduceos tenían una teología liberal, decían que, como lo vimos algunos textos, algunos capítulos atrás, en el capítulo 22, de hecho, no creían en ángel, en espíritu, en resurrección, eran, repito, liberales en su teología. Los herodianos tenían una postura política acerca del reino de los cielos, pero los fariseos se jactaban de ser puritanos en conocer y en guardar la ley, celosos para implementarla
y hacerla guardar. Y algo que me llama la atención es este dicho popular, que muchas veces estos dichos populares están cargados de verdad. Dime de qué presumes y yo te diré de qué careces. Qué ironía que estas personas de entre las sectas judías que se decían ser aquellos celosos de la palabra de Dios, son aquellos a los que el Señor denuncia y toma como ejemplo para que nosotros los discípulos, repito, de acuerdo al contexto, aprendamos. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Otra vez, Jesús se lamenta cuando en lugar de extender su reino lo estorbamos. Y la primera manera en la que alguien puede estorbar el reino de Dios es no entrando a él. ¿Cuánta oscuridad no se ha desatado en las familias cuando el jefe de casa, el padre, el responsable delante de Dios de la salud espiritual, cierra su corazón, lo endurece hacia Dios? ¿Cuánta no será las tinieblas en su matrimonio, en sus relaciones, ¿no? Y en lugar de entrar, no solamente no entran estos fariseos, sino lo estorban. Y es lo que nos dice a los discípulos de Jesucristo. Qué triste es el día cuando un discípulo, en lugar de extender el reino, creer en el reino, lo estorba con incredulidad y no entra al reino de los cielos. Pensé en un pasaje que pudiese relatar reflejar esta realidad. Y pensé en Hechos 5, cuando estos discípulos que fueron aprendidos por predicar en el nombre de Jesús, Pedro y Juan, fueron liberados por el ángel y después que seguían predicando, los alguaciles les prendieron. Y en el capítulo 5 dice que, verso 25, viniendo uno les dio esta noticia, y aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y no solamente desecharon al Mesías, capítulo 22 de Mateo, en el verso 42, cuando Jesús personalmente les pregunta, ¿de quién dicen ustedes que es hijo el Cristo? Ellos jamás quisieron considerar que era hijo de Dios, solamente un hombre, hijo de David. Y es por esa razón que no solamente no entraron, sino impidieron que los otros entrasen. No les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese hombre, es en ese nombre, y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Señor, el Señor se lamenta, expresa un ay, cuando, lejos de extender su reino, lejos de entrar en el reino de Dios, lo estorbamos con un corazón incrédulo y duro. Acá la denuncia es la hipocresía, ¿no? ¿Cuánto tiempo y cuántas veces y cuántos de nosotros hemos pasado esas épocas de que una es la realidad de nuestro corazón y otra la de nuestras palabras, ¿no? A eso se le llama, pues, doble cara, estos actores que usaban máscaras para representar diferentes personajes. Esta palabra es eso es lo que significa la palabra hipócrita en el contexto en el que Jesús la usa, ¿no? Personas de doble cara, personas que no son lo que parece, que tienen apariencia de piedad, pero que con sus hechos niegan la eficacia de ella. Y no solamente no entran al reino de Dios, sino impiden a toda costa que los demás entren. Verso 14. Jesús se lamenta cuando en lugar de ser un consuelo para la humanidad, somos un cáncer. Verso 14. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, nuevamente esta palabra, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones.
Por eso recibirán mayor condenación. Y el Señor le había dicho a su pueblo en el capítulo 22 del libro de Éxodo, en el verso 22, a ninguna viuda ni huérfano afligirás. Verso 23, porque si tú llegas a afligirles a ellos, ellos clamarán a mí y ciertamente escucharé su clamor y mi furor se encenderá. De pasta a pasta vemos la atención, el cuidado, el interés que Dios tiene hacia los sectores vulnerables de la sociedad, particularmente las viudas y los huérfanos. Ya leímos y meditamos tanto esto en el libro de Santiago, pero esa es la realidad. Jesús se lamenta cuando, en lugar de ser un consuelo, en este caso a los sectores vulnerables, los usamos como pretexto para enriquecernos, ¿no? Eh, Estoy como Salomón, no por sabio, sino por viejo. Y he visto mucho y he escuchado mucho y he sido tentado para usar las causas de los vulnerables para beneficio personal. Porque muchas organizaciones internacionales se convierten en lucrativas cuando usan, repito, la causa del pobre, de la viuda, del huérfano, como un pretexto para llenarse los bolsillos, abusando de la buena fe de las personas. Jesús se lamenta. Jesús se lamenta por ese hecho. Y esto nos lo dice a los cristianos, a los discípulos, a los seguidores del Señor. Verso 15. Hay ustedes, escribas y fariseos hipócritas, nuevamente, aquellos que se jactan de conocer la ley y ser eruditos en ella. Y no solamente practicarla, sino exigirla a las demás personas. Hay de ustedes, verso 15, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Hace referencia a aquellas personas no judías que a través del rito de la circuncisión y el guardar la ley se hacían prosélitos judíos. Y la ley contemplaba esta figura. Y dice, recorren mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacen dos veces más hijo del infierno. Permítanme leerles Isaías 29, verso 13, si lo anotan por allí. Yo mientras lo busco en mi Biblia. ¿Dónde andas, Isaías 29? Pensé que lo había marcado, pero ¿qué creen? Que no. Me quedó un poquito grande la mesa, por eso estoy leyendo aquí en mis piernas. Isaías 29, verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué? Mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y es lo que dice Jesucristo. En lugar de la ley, en lugar de mi palabra, lo que enseñan es mandamientos de hombres. Entonces, Jesús se lamenta cuando ante el mandato de hacer discípulos, hacemos seguidores no de Jesús, sino de nuestras ideas, seguidores de nuestras creencias, seguidores de mandatos y de tradiciones humanas. Qué triste es ese hecho, ¿no? Enseñar a las personas cualquier cosa excepto la palabra de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia según lo que dice Jesucristo? Les hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes. Porque la gente puede aprender buenos hábitos,
La gente puede aprender y escuchar las mejores prácticas, por supuesto, recibir entretenimiento cristiano, pero si no se les predica el evangelio de Jesucristo, haciéndoles discípulos y seguidores del Maestro, según lo que Él nos ha enseñado, dice aquí que lo que estamos haciendo es hacer personas 2 veces más hijos del infierno. O sea, en otras palabras, la enseñanza humana no dirige a Cristo. Y si Jesucristo es el camino al Padre, entonces, ¿a dónde estamos dirigiendo a las personas con humanismo? Esto está súper fuerte. Los autores, los escritores, los eruditos, los comentaristas bíblicos, la mayoría de ellos están de acuerdo que estos pasajes que estamos leyendo, este pasaje, estos versos que estamos leyendo, son los más fuertes en este sentido en toda la Biblia. Y es lo que está diciendo. Hey chicos, si no están haciendo su trabajo, si no están predicando el Evangelio y si no están haciendo discípulos, lo que están haciendo es discípulos 2 veces más hijos del infierno. Terrible, tremendo. Y otra vez, el contexto nos dice que no son recados a los fariseos, a quien nunca les cerró la puerta, a quienes con toda claridad les habló de la necesidad de humillarse delante de Dios, arrepentirse y creer con todo el corazón que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo, Dios con nosotros. No, nos está diciendo a nosotros, ante esta realidad inminente en la que cae una persona que cierra su corazón a Dios, ¿no? Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que esta luz porque sus obras eran malas. Estos son ellos. Es una realidad, pero nos la presenta a los discípulos para que en el espejo de esta terrible y dura realidad podamos evaluar, investigar, considerar nuestras obras. El Señor se lamenta. Yo no digo que se pone muy triste, porque este lamento es un veredicto de juicio. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser prosélitos. Las redes sociales están llenas de pseudo enseñanza, pseudo espiritual, que no dirigen al Señor, a la gente, al Padre, sino al infierno, es lo que dice Jesucristo. En cuarto lugar, Jesús se lamenta cuando nos entregamos a una mente materialista y perdemos la dimensión de la realidad. Escuche esto, verso 16 al 19. Hay de ustedes guías ciegos, esto es, pierden la noción de la realidad, no ven con claridad. Que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. El tema del juramento el Señor lo trató con lujo de detalles a los discípulos en el Sermón del Monte. No lo vamos a repetir. Donde yo quiero que nuestra mente y nuestros ojos se sitúen es en esto de jurar por el oro. Más allá de la veracidad de las palabras, el considerar el oro más valioso que el templo, es lo que dice acá. Verso 17, insensatos y segunda mención, ciegos, personas alejadas y apartadas de la realidad. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Esto de considerar la bendición de Dios en base a la bendición económica. Oh, el hermano es muy bendecido. Uy, qué poco te ha bendecido el Señor. ¿Cómo bendijo Dios a esta iglesia, no? El medir la bendición de Dios con cuestiones materiales y no considerar los tesoros preciosos que tenemos en Cristo Jesús, tesoros eternos que tenemos en Dios, ¿no? Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Nuestros tesoros son aquellas cosas que trascienden eh, el presente y que duran por la eternidad, la palabra de Dios, el que gana, no dinero, sino almas, es sabio, ¿no? Estas cosas que tienen un valor eterno por las cuales el Señor murió, las almas, por ejemplo, ¿no? Pero no, insensatos, ciegos, 17, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También ustedes dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda, otra vez, algo
con un valor económico que está sobre él es deudor. Necios, ciegos, tercera mención, apartados de la realidad, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Me hizo pensar y me encantaría que recordásemos, ustedes semillosos que conocen muy bien este pasaje, pero es tan saludable visitarlo recurrentemente, primera de Timoteo, en el capítulo 6 versos del 6 en adelante. Gran ganancia es la piedad. Cristo acompañada de contentamiento, estar contentos con lo que tenemos y que tenemos esperanza y que tenemos a Cristo, la esperanza gloriosa, el don indescriptible de Dios, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vean el verso 17, los ricos de este mundo manda que no juren por las riquezas. Esto es, manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Y aún, dice Salomón, con lo esencial, el don para disfrutarlas y usarlas correctamente. Qué precioso es un ministerio al que Dios bendice económicamente y que potencializa su impacto. Qué triste es un ministerio que lo único que tiene son recursos materiales, pero no tiene lo esencial: amor a Dios y amor por las personas, verdadero interés por transformar su entorno y darle la gloria a Dios. Así que Dios, el Señor se lamenta cuando nos entregamos a una mente materialista. Y en último lugar, leamos los versos 20 y 22. Jesús se lamenta cuando no le damos la gloria a Dios. Versos 20 al 22. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El oro no es importante. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo, por el que lo habita. Y el templo, el altar, que en la ley del Señor, una vez santificado, santificaba todo lo que tocaba, lo mismo el templo. Era un templo por ser el recinto del lugar que Dios había escogido para reunirse con su pueblo. Dice, el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. O sea, realmente lo importante del templo era la presencia de Dios, repito, ese lugar que Dios había establecido para reunirse y manifestarse y revelarse a su pueblo en el desierto. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. El cielo es el trono de Dios y por aquel que está sentado en el verso 22. Y ahora, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento en el libro de Efesios, en el verso 22, dice que nosotros también somos juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Déjenme, les leo desde el verso 19. Así que desde el verso 20, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando de un edificio que el Señor, el perito arquitecto, está construyendo. Verso 21, en quien todo edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo apartado, santo en el Señor. ¿Está hablando de un edificio físico? No, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, volviendo al tema, es triste, y mejor dicho, Jesús se lamenta cuando el lugar de su habitación, su templo, este edificio que él está construyendo con piedras vivas sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra misma del ángulo, la que desecharon los edificadores, que ha venido a ser la cabeza del ángulo, cuando su templo no le da la gloria. Qué triste es que la iglesia exista para cualquier otro motivo que para glorificar a Dios. Y sabemos que somos templos
individualmente y colectivamente. Eso es lo que enseña Pablo a los Corintios, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 6 de su primera carta, individualmente y colectivamente. Y ambas cosas son algo en lo que necesitamos los discípulos pensar cuando el Señor nos dice que, hey, lo importante en todo esto es aquel que está sentado en su trono, que le da sentido y valor al cielo, que es su trono, al templo que él habitaba en el antiguo pacto en el que se reunía. Pero al final del día, todo se trata de él, todo se trata de Dios. Y qué importante es que la iglesia y los discípulos de Jesucristo, en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos, dejemos en claro, no solamente con nuestras voces, sino con nuestras obras y nuestros actos, que lo que deseamos es reverenciar su nombre, exaltar su nombre, hacer visible su nombre y que todo el mundo conozca que Él es Dios. Jesús se lamenta cuando su iglesia no le da la gloria y cuando recibimos los cristianos la gloria los unos de los otros. Qué pasaje tan más tremendo. Permítame repetirle este pequeñito bosquejo que puse en estos términos. Jesús se lamenta cuando en lugar de extender su reino, lo estorbamos. Jesús se lamenta cuando en lugar de ser un consuelo, somos un cáncer para la sociedad. Jesús se lamenta cuando en lugar de ser discípulos de Cristo, hacemos discípulos del infierno, enseñando mandamientos humanos, alejándonos de la confianza en el poder y suficiencia de su palabra. Jesús se lamenta cuando nos entregamos a una mente materialista y perdemos el piso y nos apartamos de la realidad, siendo ciegos, queriendo guiar a otros ciegos. Y finalmente Jesús se lamenta cuando no le da a su iglesia la gloria. Oramos, Señor hermoso, ayúdanos a reflexionar en este pasaje. Ayúdanos, Señor, a identificar aquellos malos hábitos que hemos heredado, Señor, y abandonarlos. Ayúdanos, Señor, a identificar estos pecados y confesarlos, Señor. Padre, ayúdanos a esta porción, no leerla, Señor, como dirigida a terceras personas, sino ayúdanos en la semana a conversar, a meditar y a tomar decisiones, Señor, de vivir para tu gloria, de no amar las cosas materiales, sino usarlas y ser sabios, por supuesto, en el uso de ellas, pero siempre, Señor, para que sean un instrumento en tus manos para extender tu reino. Señor, ayúdanos a no desenfocarnos de la tarea de ser primeramente y hacer discípulos, Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has enseñado. Señor, y ayúdanos, Padre, que como el pueblo en Cades Barnea, en el desierto, no cultivemos un corazón duro de incredulidad, no entrando, Señor, no reflejando y no dejando entrar a las personas a tu reino. Ayúdanos, Señor, a ser como niños, Señor, que dependen y confían plena y completamente en su Padre que los ama, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos y gracias, Padre, por este texto que nos ayuda a observarnos en el espejo de la religión y de la realidad. Y Señor, como acaba el Salmo 19, y ves si en nosotros hay camino de perversidad, y guíanos, Señor, en el camino eterno. Salmo 139. Oramos en tu precioso nombre y los envidiosos decimos, así sea. Amén y amén.